Bueno, en primer lugar, las reformas fueron aplicadas de manera inadecuada y en el peor momento posible. Son de carácter recaudacionista, más o menos para cubrir el déficit del presupuesto general de la República de unos 300 millones de dólares, y una evaluación que se ha hecho a 3 meses de su entrega en vigencia, porque fueron aprobadas en febrero, pero comenzaron en marzo, establece un bajo nivel de ejecución, es decir, una subejecución. Por ejemplo, la subejecución del gasto apenas supera el 20%. La del gasto corriente, ¿verdad?, llega al 21% y el gasto de capital llega al 18%, cuando prácticamente hay una pérdida por bajo nivel de recaudación en cuanto a la renta tributaria, que llegan al 12.3%. Es decir, lo que se esperaba en determinado momento, que era cubrir y obtener mayores niveles de ingresos, cubrir el déficit y obtener mayores niveles de ingresos, no se logró. Y recordemos lo que dijo el asesor económico de la presidencia, que una de las fuentes que más ha sido golpeada han sido los créditos internacionales, y eso ha generado, digamos, un bajo nivel de liquidez en las arcas públicas que hace necesario ajuste. El Estado se ha venido ajustando en 2 o en 3 elementos. En la parte de la reforma tributaria, ¿verdad?, del gasto, los salarios, ¿verdad?, y sobre todo el gasto de capital. Precisamente Bayardo Arce dijo que esta nueva reforma sería debido a las sanciones. Sin embargo, las sanciones han sido personales, no tendrían por qué afectar el recaudamiento público. No, claro que lo afectan, porque recordemos de que la crisis de abril del año pasado afectó el principal activo de la economía, que es la confianza. Entonces, cuando hay una pérdida de la confianza, hay algunos pilares sobre los que se sostenía la economía que han venido retrocediendo. Uno de ellos son los créditos internacionales. Yo estuve revisando las cifras casualmente el día de hoy, y a partir de 2013, ¿verdad?, los organismos multilaterales le vinieron dando mayor cantidad de recursos externos a este país. Los multilaterales bajaron, los datos lo que establecen que, por ejemplo, en el año 2000, el peso de la deuda externa pública de los multilaterales no llegaba al 30%, pero es que ahorita, antes de la crisis, superaba casi el 70%. Los bilaterales eran casi el 70% y ahora no superan el 30%. Los gastos, ¿verdad?, en la parte de créditos con bancos internacionales es relativamente bajo, es decir, no hay una confianza, y esta economía ha venido siendo sostenida sobre algunos pilares: créditos internacionales, cooperación, remesas familiares, y con la pérdida de la confianza ha venido generando una recesión y por ende un bajo nivel de recaudación. Han cerrado empresas, las personas ya no tienen la misma capacidad de consumo, y lógicamente la teoría económica ha comprobado que cuando tú aplicas reformas tributarias en periodos recesivos, lo que va a generar es más problemas económicos. Precisamente, cómo esos problemas económicos, tal vez se ahonda un poco, ¿cómo va a repercutir esta nueva reforma al bolsillo del nicaragüense? Bueno, ya hay algunas repercusiones, más del 30% de contracción del consumo, el encarecimiento de algunos bienes que supuestamente o directamente no iban a ser gravados, como los de la canasta básica, pero que debido a su encadenamiento productivo sí han sido gravados. Por ejemplo, el caso del arroz, que no es grabado de manera directa, pero consume algunos insumos, y estos insumos agrícolas sí han sido grabados. Yo estuve viendo unos datos de la DGA y ellos metieron, por ejemplo, un rubro que se llama importación de industria contaminante. Entonces ahí están los pesticidas, fungicidas, y tuvieron un nivel de recaudación del 33%. Entonces, ¿qué significa eso? De que no hay financiamiento, hay bajos niveles de producción, y los pocos que producen están encareciendo sus costos en más del 33%. Recientemente incrementó también la tarifa energética. ¿Eso responde a esta lógica de recaudación? A ver, la energía eléctrica ya era un plan que se venía fraguando, y el Fondo Monetario Internacional lo había planteado desde antes.
a tal punto de que prácticamente ha venido siendo gradual. Las personas que tienen el beneficio no lo han sentido mucho, pero se ha venido, por ejemplo, ahorita el impacto fue del 6%, en donde hubo un incremento del 5%, ¿verdad? Y el 1% adicional por costos de energía no registrada. Yo creo que en Nicaragua se han venido tejiendo una serie de efectos que la crisis ha venido generando y que prácticamente al que van a afectar es al consumidor. Y miremos, una reforma tributaria que ha venido en este caso recayendo sobre la micro, mediana y pequeña empresa, sobre todo una contracción del consumo, una pérdida de empleo, ¿verdad? Y un escalamiento en los niveles de pobreza de este país. ¿Traería de alguna manera esta nueva reforma cierta estabilidad a la economía nacional? No, para nada, porque lo normal, ¿verdad?, en una economía en recesión económica como está la nuestra, es establecer políticas de carácter expansivo. Y me refiero tanto al ingreso como al gasto. Es decir, estamos hablando de que deberían de bajar los niveles de impuestos en la parte productiva y deberían de incentivar el gasto público. Voy a poner, digamos, un ejemplo. Ahorita las alcaldías de 6.500 millones de córdobas que deberían de tener en forma de transferencias municipales, no se les ha transferido ni siquiera 233. Es decir, estamos hablando de menos del 3%. Y eso es parte de la actividad económica que tienen los territorios que no la están teniendo ahorita.